Hace ya media década que se estrenó esta película, y aún así sigue sorprendiéndome por la calidad que maneja en más de un aspecto. La acción, el ritmo, la narrativa, su edición y su música son elementos separados que combinados nos dan como resultado una de las mejores cintas de acción del nuevo milenio. Pero hay un motivo para esto, y es por ello que en este breve análisis te explicaré punto por punto por qué considero a Mad Max, Furia en el Camino, como un clásico contemporáneo. Oh, what a day! What a lovely day! Comencemos por lo más simple, la descripción de la película y cuáles son los géneros que maneja. Esta cinta parte de la ciencia ficción. Nos encontramos en un mundo post-apocalíptico que fue destruido por los humanos. El orden social es un completo caos. Y ahora los recursos más valiosos son el agua y la gasolina. A la cinta se nos introduce con este increíble plano, donde podemos ver a Max Rokatansky y a su auto Interceptor, el último de los V8, un Ford Falcon de 74, el mismo modelo que se usó para la primera película, que se estrenó en 1979 con Mel Gibson como protagonista. En la voz en off, Max dice lo siguiente: antes fui policía, con el declive del mundo vino también el de la justicia, y al final es difícil saber quién está más loco, yo o todos los demás. Prosigue en su monólogo inicial. Sus demonios internos están lejos de estar muertos, aún lo persiguen cuando trata de conciliar el sueño, pero lejos de adolecer su pérdida, aprende de ella, permite que ésta le haga más fuerte. Algo que logra hacer la cinta en tan solo 6 minutos de su introducción es inducir al espectador de vuelta a este mundo lleno de colores saturados, a pesar de estar en un desierto. En el prólogo se nos bombardea constantemente de información visual, pero no se siente cansado para el espectador debido a la efectiva edición que hace parecer que todo está en cámara rápida, pero no es así. Aquí debo mencionar un detalle que quizás te haga ver la película de otra manera. El director de fotografía de la misma, John Seale, mencionó que intentó utilizar un encuadre centrado en la mayor cantidad de escenas de acción, y esto no solo se hizo por razones estilísticas, sino para facilitar la visualización de una película con un ritmo tan trepidante. Podemos tomar cualquier escena de acción de la película y veremos que la mayor cantidad de información está en el centro de los fotogramas. Esto también es efectivo a pesar de todos los cortes que tiene la cinta en sus escenas de acción, pero aquí ya me adelanté bastante. Esto lo retomaremos más adelante. Furia en el Camino es una cinta de persecuciones, parte del subgénero del road movie, en el que el desarrollo del relato gira en torno a un viaje, y esto me lleva a desglosar un poco la trama de la misma. Si nos ponemos a pensar, el guión de esta película no es nada complicado, de hecho hasta podríamos decir que carece de argumento, pero esto, en lugar de afectar la calidad del filme, hace que la acción, las persecuciones y las escenas llenas de adrenalina lleguen desde el comienzo. Max es atrapado desde el prólogo de la película, algo inusual tomando en cuenta que es el protagonista, pero este detalle me gusta bastante, porque a pesar del título de la cinta, esta no es otra historia del guerrero de la carretera, sino de la emperatriz furiosa, y su intento por salvar a las esposas de Immortan Joe, un dictador que tiene un ejército de Warboys sirviéndole ciegamente, visualizándolo como un dios. En términos simples, imaginen un relato clásico de un caballero salvando a la princesa de la guarida de un dragón, pero en lugar de un caballero tenemos a Furiosa, quien salva a estas mujeres de un terrible destino. Y déjenme decirles que este personaje demuestra que con una buena escritura, cualquiera de ellos puede ser bien desarrollado, sin importar que sea un hombre o una mujer, algo que últimamente la industria del cine ha intentado replicar sin ningún éxito, como por ejemplo Las Cazafantasmas, Los Ángeles de Charlie y una infinidad de bodrios que pierden como objetivo relatar una historia que cuente con un desarrollo orgánico de personajes y se desvían con un mensaje emberista. Mad Max demuestra que los personajes femeninos pueden ser fuertes, inteligentes, pero que al igual que cualquiera pueden cometer errores, tener miedo e inclusive tener inseguridades, mostrando un factor antropológico indiscutible, humanidad, que es un tema que se encuentra en el subtexto de la cinta. Ahora vuelvo al punto anterior. Al igual que los spaghetti westerns, donde el héroe sin nombre llega a un pueblo como un forastero, llega Max y se involucra en la cruzada de Furiosa. Comienzan siendo enemigos, después aliados poco probables y finalmente terminan siendo hermanos en armas. El primer encuentro de ambos termina con Max queriendo robar su camión, algo que debo decir no es muy heroico, sino que demuestra el nihilismo existencial del personaje. Max Rokatansky es un personaje trágico, un hombre que roza el estatus de antihéroe, que hará cualquier cosa que esté en su mano para sobrevivir un día más,
pese a que ha abandonado cualquier deseo de vivir. Por conveniencia, decide quedarse con Furiosa, pero sin antes cerciorarse de quitarle todas sus armas porque no quiere correr ningún peligro. Pero en forma de comparación, Furiosa es todo lo contrario a Max. Pese a su trágico pasado, no desiste en su empeño de garantizarle la libertad a las esposas de Immortan Joe, en un paraíso improbable. Aquí es cuando el guerrero de la carretera es consciente otra vez de lo que significa formar parte de algo, de tener una causa, de ser parte de algo que va más allá de sí mismo y sus intereses egoístas, algo que lo saca de su tortura y lo invita a ser una mejor persona a pesar de las condiciones en las que se encuentra en ese momento. Tener un poco de cordura en medio de la locura. Mi mundo es fuego y sangre, le dice Max al espectador al inicio de la película, y sus palabras no podrían ser más ciertas. Es perseguido por las pesadillas de su pasado en los más terribles círculos de este infierno posapocalíptico. Decide convertirse en un demonio más. En ese sentido es bastante parecido a Immortan Joe, ya que solo se preocupa por el reino de sus intereses. Cree que eso es todo lo que le puede deparar la vida después de la muerte de los seres que más amó, y la enfrenta sin miedo pero también sin esperanza. Y es así, a través de verse involucrado en una aventura indeseada, como hasta el demonio más egoísta y retorcido puede llegar a convertirse en un ángel, o en este caso, en un héroe improbable, que es lo que Max termina siendo para Furiosa y las jóvenes cautivas al final de esta película. Uno de los aspectos más curiosos de la evolución de los personajes en esta cinta es que ocurre a través de simbolismos, de pequeños detalles que son más que una mera casualidad, como es el caso de las armas, y les explicaré por qué. En su primer encuentro o pelea, ambos personajes se atacan con el arma del otro, Furiosa con la escopeta de Max y Max con el arma que se encontraba escondida en el tráiler de Furiosa. Como este último gana, despoja a Furiosa de todas las que tiene, pero cuando se encuentran de nuevo en peligro, le da un arma para defenderse. Y llega este punto de la cinta donde simbólicamente ambos personajes son iguales entre sí, y esto se concreta con la escena nocturna donde Max le da el rifle a Furiosa. Ambos ahora son aliados en esta guerra en contra de un tirano y su ejército. Es por ello que en el tercer acto de la cinta, Furiosa le salva la vida a Max a pesar del sufrimiento que le trae esta decisión, y en cambio Max le da de su sangre para que sobreviva. Pero, ¿qué hace que este desarrollo de personajes se sienta tan orgánico? Bueno, para responder eso, necesitamos pasar al siguiente punto. Una historia con un mensaje bastante humano se encuentra implícita en una cinta llena de persecuciones de alto octanaje y acción desmedida que, junto al excelente diseño de producción y fotografía, son capaces de tener al filo del asiento a cualquier espectador, sin poder despegar los ojos de la pantalla. Y debo mencionar que otro de los factores que hacen de esta cinta épica es su música, pero más adelante hablaremos de ello. Ahora quiero centrarme más en la narración visual de la película y cómo es capaz de innovar en la acción, un género en el que solo pocas películas pueden destacarse debido a la saturación de filmes con temáticas similares. Tomo por ejemplo a John Wick, una saga de películas cuyas escenas de acción están bien implementadas por elementos como las coreografías exhaustivas y los encuadres despejados que son grabados de una manera clara en la que el espectador puede ver el desarrollo de la misma. Tienen menos cortes de lo habitual y esto también vuelve a las escenas más intensas, pero al mismo tiempo difíciles de grabar. Y eso sin mencionar el Kung Fu, un estilo de combate que combina movimientos de artes marciales con el uso de armas de fuego. Pero más allá que solo tener acción desmedida, debemos preguntarnos el motivo detrás de la misma. ¿Es necesario en la historia? ¿Se siente orgánica? Esta es la diferencia de Mad Max Furia en el Camino con la mayoría de las películas de acción: la cadencia de planos. Este concepto hace referencia al número de cambios de planos que se realizan a lo largo de una secuencia o un periodo de tiempo determinado. El reto para un cineasta que quiera fotografiar una buena historia es grabar una película con los menores cortes posibles para que el espectador se concentre en la historia y no se vea distraído por los cambios de cámara. Pero en ocasiones, los cortes excesivos de planos pueden llegar a abrumar al espectador, sin tener idea de qué está pasando en la película o cómo se está desarrollando la acción, como es habitual en blockbusters de acción, como la saga de Rápido y Furioso, Transformers o cualquier película de Michael Bay. Pero Mad Max Furia en el Camino tiene muchísimos cortes, más que muchas de estas películas combinadas. Pero esto, en lugar de afectar el progreso de la cinta y sacrificar el desarrollo de la historia por explosiones y choques, se usa como recurso narrativo. Es aquí donde se usa lo habitual del género y se le da un nuevo uso. Es aquí cuando la cinta se vuelve revisionista.
Esta cadencia provoca que la acción se acelere muchísimo, como mencionaba en el inicio de este video. En el prólogo, durante la persecución de los Warboys a Max en la Ciudadela, como espectadores podemos sentir que todo parece ir en cámara rápida, pero lo que pasa es que nuestros ojos están viendo tantos cambios en tan poco tiempo que no nos da tiempo de procesar lo que vemos. La acción no se acelera, sino que nuestro procesamiento visual se ralentiza. Ahora bien, tomando esto en cuenta y sabiendo que la cinta está llena de saturación en estas escenas de acción, ¿qué sería óptimo para que los espectadores puedan digerir la mayor cantidad de información posible? Ahora podemos retomar lo que les mencionaba al principio del video. John Seale, el director de fotografía de esta película, consciente de que estaba empleando un ritmo demasiado trepidante, decidió encuadrar toda la acción en el centro. Si bien lo más común es encuadrar los elementos de los tercios en la pantalla para dejar aire en alguno de los lados del encuadre, Seale encuadra todo al centro para evitar la lectura del fotograma por parte del lector, o en este caso, del espectador. Es por ello que si colocamos la regla de tercios en esta película, nos podremos dar cuenta de que las escenas de acción están compuestas hacia el centro del encuadre. De esa manera, es muchísimo más fácil procesar la información como espectadores. Se suele decir que cuando un director de fotografía tiene una forma concreta de encuadrar o realiza ciertos planos que lo caracterizan, adquiere un estilo. Este estilo es interpretado por el espectador, que convierte las imágenes en un discurso narrativo en su cabeza. En este caso, Seale opta por un encuadre de la acción en el centro para evitar que el espectador evite tanto interpretar un estilo como mover sus ojos para desglosar los fotogramas. No emplea el encuadre centrado solo como un estilo, sino para facilitar la visualización de una película con un ritmo tan trepidante, rápido y frenético. Pero hay otros directores como Wes Anderson que componen los encuadres usando reglas de composición más marcadas por razones estéticas, acentuando la simetría de algunos planos y dando importancia a la paleta de colores de la película para que ésta adquiera una identidad visual. Ahora bien, esta cinta tiene un marcado estilo para el espectador, y un detalle que me llamó bastante la atención en el apartado visual es la saturación de los colores, algo inusual si hablamos de una película que se desarrolla en un mundo postapocalíptico. Esto se debe a que el director George Miller estableció dos estipulaciones para la producción de la película. En primer lugar, la cinematografía sería lo más colorida posible para diferenciar a la película de otros filmes postapocalípticos que generalmente tienen una paleta de colores sombríos y desaturados. Durante la preproducción, el concepto inicial era para una película en blanco y negro. Sin embargo, los productores desaconsejaron esto, ya que creían que alejaría al público. En segundo lugar, la dirección de arte sería lo más hermosa posible, ya que Miller declaró que las personas que viven en este mundo tratarían de encontrar cualquier resto de belleza que pudieran en su escaso entorno. Y esta decisión terminó haciendo que la cinta adquiriera una identidad por estos elementos, diferenciándose inclusive de las otras películas de la saga, pero sin perder la esencia de la misma. Por ejemplo, las escenas nocturnas se filmaron a plena luz del día, deliberadamente sobreexpuestas, y después fueron manipuladas en postproducción. En muchas tomas el cielo fue reemplazado digitalmente por paisajes más detallados o interesantes, y lo que me gusta tanto de esta película es que solamente usa los efectos digitales en pequeños detalles como los paisajes, algunas escenas de acción y obviamente en el brazo de Furiosa, pero lo demás es con efectos prácticos, stunts y maquillaje. Cada diseño de distintas zonas es increíble, como cuando llegan al lugar donde los autos están llenos de púas, o con los motociclistas en el Gran Cañón. Y esto no solo se limita a los vehículos, el diseño de vestuario de personajes, así como el maquillaje de los Warboys, es absolutamente único y hace bastante rico e interesante a este mundo y a su propia cultura. Quiero tomar un momento aquí para mencionar que parte de la emoción que generan las escenas de acción se deben al soundtrack compuesto por Tom Holkenborg, también conocido como Junkie XL, y es que la música de esta película es espectacular. Otro elemento que es clave para definir el estilo mismo es la edición. Es frenética, con un ritmo bastante rápido y con la yuxtaposición excesiva en escenas de acción que convierten este elemento en una cualidad narrativa propia del relato. Y algo curioso es que Margaret Sixel, la editora de esta película, es la esposa de George Miller, el director de todas las películas de la franquicia. La justificación de Miller cuando se le preguntó por qué había tomado esta decisión fue que si un chico lo hiciera, se vería como cualquier otra película de acción. Al final la elección de este director valió la pena y su esposa recibió un premio de la Academia a Mejor Edición. Aparte de este, la cinta ganó otros 5 premios de la Academia e inclusive estuvo nominada a Mejor Película y Mejor Director. Y en serio es sorprendente cómo un blockbuster pudo demostrar una calidad tan alta, considerando que el estigma con el que se clasifica a estas películas es que debajo de toda la acción, explosiones y efectos especiales, no hay algo que realmente sea profundo o valga la pena. Pero para profundizar en esto,
debemos pasar al siguiente punto. Esta película se estrenó en verano de 2015. Sus competidoras ese año fueron películas como Avengers, La Era de Ultron, Jurassic World, Rápido y Furioso 7 y hasta Terminator Genesis, llenas de efectos digitales, frenéticas escenas de acción y básicamente todos los elementos que conforman a un blockbuster. Entonces, ¿por qué Mad Max es la diferencia? Bastante sencillo, por su ejecución y además por lo que hay entre líneas de este relato. Si bien es fácil quedarnos apantallados como espectadores por la acción y la epicidad de esta película, esta nos cuenta cómo a pesar de estar en un mundo postapocalíptico, la humanidad de sus personajes no se ha perdido del todo. Aún existe la esperanza. Recuerdo que cuando estaba escribiendo el análisis de Rango, recordé a esta película, ya que si controlas el agua, lo controlarás todo, que es lo que Immortan Joe utiliza para controlar a la población. La esperanza es un error. Si no puedes arreglar lo que no funciona, te vuelves loco, le dice Max a Furiosa cuando ésta le ofrece una vida juntos en busca de tierras fértiles donde habitar. Sin embargo, después de lo vivido junto a ellos, de conocer a una persona que cree en algo justo con tanta firmeza, se contradice a sí mismo y va a buscarlos para devolverlos a la ciudadela, para luchar una vez más por aquellos que a diferencia de él, todavía persiguen algo, recuperando en la batalla la humanidad que sus demonios le han arrebatado. Al final su evolución como personaje llega cuando en un acto desinteresado por salvar la vida de Furiosa, le dona su sangre. Y me gusta el compañerismo que ambos personajes mantienen a lo largo de la película. Primero intentan matarse entre sí y después ambos se salvan de situaciones mortales. ¿Ves Hollywood que puedes hacer historias donde hombres y mujeres puedan ayudarse y no por ello tengas que forzar un romance entre ambos para complacer la idea de la audiencia de que el amor es lo que están buscando? Pero bueno, creo que me desvío un poco. Y al igual que los spaghetti westerns, el antihéroe, al final del relato, decide irse porque sabe que es un forastero, que debe seguir su camino. Por ello, al ver que Furiosa será quien está a cargo de esta ciudadela, baja del elevador y ambos comparten un último momento. No es necesario decir nada, ambos se han ganado el respeto del otro. Otro personaje que también encuentra la redención es Nux, un Warboy que tiene un desarrollo bastante peculiar. En el primer acto de la cinta desea morir tal cual Kamikaze para tener un propósito. Nux representa la perfecta analogía de la redención en la juventud. Como media vida es un muchacho que está condenado a morir joven, y de no ser por la sangre de Max es muy posible que hubiese muerto antes de empezar la persecución. Su único deseo es aprovechar cada combate al servicio de Immortan Joe, al que obedece y venera como a un dios. Pero pese a su servidumbre, su muerte no persigue un fin altruista, sino que piensa solo en su gloria individual, en cómo una muerte gloriosa le garantizará un lugar en el Valhalla. La muerte solo tiene sentido en un ámbito social. Atestíguenme, gritan los media vida antes de lanzarse a la muerte, como si de no haber alguien presente, su muerte sea en vano. Pese a ser esclavos de Joe, solo se sirven a sí mismos, y aún así, necesitan a los demás para escapar de la mediocridad de su miserable existencia. Comparando esta situación a aspectos antropológicos, podríamos poner de ejemplo a cualquier joven que cae en una obsesión nada saludable y egoísta, en las drogas o en una frívola sexualidad, en la que él es el único fin y todos los demás son puros medios para lograr lo que se propone, alimentando así un sentido de nihilismo en el que su propia existencia no tiene sentido si no consigue lo que su egoísmo necesita para alimentarse, al igual que los Warboys en esta película. No es hasta que falla en más de 2 ocasiones que se esconde deprimido en el camión de Furiosa. Una de las esposas de Joe lo encuentra y le da unas palabras de consuelo. ¿Alguien le había hablado así antes que ella? ¿Había conocido acaso otra vida que no fuera la guerra y la servidumbre a su propio egocentrismo? Decide entonces ayudar a los fugitivos, y mientras Max redescubre lo que significa pertenecer a una causa, para Nux es algo nuevo y completamente fascinante, por lo que pasa la mayor parte del viaje en silencio contemplando la situación. En el final de la batalla, Nux toma una decisión. Decide sacrificarse no por su propia gloria, sino por algo más grande que él mismo. Nux muere en combate, pero no para elevarse entre los otros guerreros, sino para salvar a sus amigos. Se convierte en un mártir que afronta lo inevitable y hace algo mucho más grande a través de un noble sacrificio. Termina siendo un héroe. El atestíguame que antes gritaba con euforia a sus compañeros se vuelve un susurro para aquellos que le dieron un sentido a su vida. Estos son elementos narrativos que diferencian buenas escenas de acción a otras que solamente contienen explosiones y espectaculares visuales que realmente no tienen nada más que ofrecer. Es la diferencia entre la batalla final en El Retorno del Rey o de la pelea de un hombre con sed de venganza en Oldboy
a dos robots solamente machacándose en Transformers, carros volando por todos lados en Rápido y Furioso, o una infinidad de superhéroes luchando con toneladas de CGI en películas tipo Avengers o la fallida Liga de la Justicia. Podríamos saltarnos el diálogo de la cinta y aún así tendríamos más de hora y media de acción de alto octanaje y espectacularidad visual, pero en lo poco que hay del mismo se encuentran las claves de una historia de redención que es hermosa y sobre todo está llena de humanidad. Pero ese es el objetivo de la ciencia ficción, ¿no? Atraernos con naves espaciales, caballeros intergalácticos, rayos láser o una visión distópica de nuestro propio mundo para que acabemos enfrentando las más profundas inquietudes de nuestro ser. Furia en el camino es de esas películas que ya no se encuentran. Me sorprende el hecho de que una cinta de esta magnitud se haya producido en una época donde lo que más vende son los efectos especiales y las historias cuya proporción es enorme, pero que al final no son más que eso. Algo que recuerda a filmes como Apocalypse Now, donde aparte de todo lo cautivante para los ojos, existe una historia que habla de temas más íntimos de los que el cine relata por sí mismo, lo que significa ser humano. Esta es una producción que difiere tanto a nivel narrativo como técnico, con muchas de las costumbres del cine para el público masivo, y que los amantes del cine de acción disfrutamos con creces. Su diseño de producción y la creación de este mundo es fascinante. Recuerdo que tuve la fortuna de ver esta cinta cuando se estrenó en cines. Cada vez que la veo encuentro pequeñas cosas que me fascinan aún más de la misma. Un filme de acción que me gusta tanto como Blade Runner 2049 o Upgrade, si hablamos de las joyas de ciencia ficción que se han estrenado en los últimos años, que me da una perspectiva más distópica del futuro, pero que aún así cuenta una historia interesante llena de personajes cautivantes. Y espero que lleguen a ser la secuela que vienen anunciando desde hace 5 años, pero aún si no llegara, al menos tenemos este clásico moderno, que demuestra que inclusive con los elementos adecuados, franquicias de antaños pueden seguir e inclusive ser mejores que las actuales. Y como comentario final, cualquier escena de esta película por sí sola es mucho mejor que cualquiera de las películas de Rápido y Furioso. Espero que les haya gustado este video. Sé que hubo mucho de lo que no hablé o pasé por alto. Espero en un futuro hacer un mejor análisis de esta joya. Soy solo un tipo que le gusta mucho hablar de cine, y que un día espera poder plasmar en pantalla sus propias ideas. Si les gustó el video, pueden suscribirse al canal y díganme en los comentarios cuál desean que sea la próxima película de esta temática que les gustaría ver en el mismo. Yo ya tengo bastantes en mente. Recuerden que si desean darme sugerencias, pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram, que es la única red que estoy usando por el momento, y si quieren de paso, pueden seguirme. Yo me despido, mi nombre es Isbjorn Iram, y nos vemos en el próximo video.